Hola a todos y a todas, bienvenidos a nuestro segundo capítulo de nuestro podcast de Android Chile, Voces de la Industria. Hoy vamos a conversar sobre las necesidades de la industria minera, pero con un énfasis en los dolores que existen. Me acompañan nuevamente Juan Fernando Morales, Jorge Collado y Walter Escuge. Como mencioné antes en el capítulo anterior, son todos especialistas en soluciones digitales de la industria minera. Y quiero partir... Jorge, te dejo libremente la palabra para que nos cuentes cuáles son estas necesidades de la industria. Mira, para entender mejor cuáles son las necesidades hay que entender un poco el contexto, ¿ya? El contexto es que, como mencionamos en el capítulo anterior, en un futuro no tan lejano, sino que algo cercano y va avanzando bastante rápido, el mundo está pidiendo que haya mayor producción de cobre y mayor de producción de otros minerales, de litio, etc. ¿Por qué? Porque vamos hacia una electrificación, electromovilidad, etc. Entonces, todo esto hace que, la industria minera requiera ser mucho más eficiente, producir mayor cantidad de cobre. A esto se le suma un problema grande que existe en el mundo y también muy fuertemente en nuestro país, que es el envejecimiento de las minas, ¿ya? Hoy en día cada vez las leyes son más malas, digamos, entonces se vuelve cada vez más costoso y más difícil producir una tonelada de cobre, ¿ya? Para que se entienda en la línea de producción, si antes nos costaba producir una tonelada de cobre, vamos avanzando y cada vez se va volviendo más difícil, ¿ya? Para sacar un beneficio de esto hay que contrastarlo con el precio, que es algo variable, que es muy difícil de predecir. Entonces basta que haya una baja de precio del cobre para que empiece a tener un gran impacto, que este costo sea muy grande. Justamente. Y de hecho, la tecnología en sí tiene la gran promesa de poder suplir en parte estas necesidades que tiene la industria. De hecho, la gran promesa de la digitalización es lograr aumento de los beneficios económicos que perciben las grandes compañías. Pero lamentablemente nos encontramos con otro dolor al utilizar la tecnología, que es la resistencia al cambio de las personas que tradicionalmente operan las faenas o los distintos procesos mineros, ¿ya? ¿Qué es la resistencia al cambio? Bueno, el no querer adaptarse al uso de esta tecnología, el simplemente no aceptar estos sistemas, porque muchas veces las personas tienden a pensar que van a ser reemplazados por la tecnología. La historia dice en parte que sí, muchos de los cargos tienden a perderse a medida que la tecnología avanza, pero también es cierto de que la tecnología permite la reconversión de ciertas carreras o ciertas profesiones. O sea, la persona que está habitualmente moviendo una perilla o ajustando algún valor para la operación de algún circuito molienda podría reconvertirse perfectamente a actividades de analítica y ahora tomar decisiones o complementar las soluciones que podría tomar a futuro algún algoritmo de inteligencia artificial. O sea, las herramientas están para poder lograr esto, pero tenemos la barrera del cambio. Hay un aspecto de esa barrera que no está hoy día en las generaciones que ya están, en cierta manera, trabajando en la minería. Y voy a partir con una anécdota. Cuando yo estaba terminando mi carrera universitaria, un pariente que estaba relacionado con el mundo de la minería me dijo: oye, podéis entrar a trabajar en minería, pero vais a tener que partir haciendo el servicio militar. Y es así porque el ambiente de trabajo en la minería es hostil. Es un trabajo que, digamos, te conlleva un sacrificio físico y mental que no es menor, que es bastante importante y requiere sacrificios a nivel familiar, a nivel social, de estar aislado en un pseudo-reality trabajando en la minería. Y eso las generaciones actuales no están tan dispuestas a soportarlo, no le ven el valor. Hoy día las nuevas generaciones están buscando una experiencia de trabajo más orgánica y con un modelo de vida distinto al que venían las generaciones anteriores. Entonces es en base a esto que se ha promovido el trabajo remoto y en base a eso ahí tenemos un tremendo aporte de la tecnología para poder facilitar a este nuevo foco de interés de que, oye, no quiero ir a sacrificarme estando encerrado en el cerro, trabajando 5 días de corrido, 4 días de corrido con 4 descansos. Hay 7 días de corrido
hay gente que la mayoría de la gente ya no está dispuesta a hacer ese nivel de sacrificio para obtener su salario a fin de mes, a pesar de que los salarios sean altos. Incluso así, hoy día hay que enfocarse en otras formas de hacerlo, y ahí hay un foco de tecnología, que es la remotización, que ha sido muy importante para esto. Justamente eso podría explicar las altas tasas de rotación que se ven en el sector de la minería. Tengo 2 preguntas para responder. La primera, para entrar un poquito más en los que son los dolores más operacionales, que podamos decir cuáles son los dolores que existen en una planta concentradora, y después explicar un poco, si estamos hablando de dolores de la industria minera, cuáles son, cómo nosotros aliviamos esos dolores. Ok, me gustaría partir con una de las grandes necesidades que tiene el sector, esa relación al agua, ¿ya? El agua, de hecho, es un recurso súper importante para las plantas concentradoras. Lo necesitan para poder extraer el mineral valioso de la operación. Y hoy en día el país se ha visto enfrentado a una gran sequía por muchos años, y hay operaciones que han visto pérdidas productivas de alrededor del 30 o el 40% solo por el hecho de no tener el recurso hídrico. Entonces, hoy en día estamos viendo que muchas ya están migrando a usar agua de mar o agua desalinizada directamente, pero también es súper importante usar esta agua de forma eficiente, y una forma de lograr esto es también recircular esta agua. Entonces, el trabajo que hacen las plantas concentradoras en el área de relaves o de espesamiento relaves es súper crucial. O sea, mantener una estabilidad de los equipos de espesamiento, tener bajo control las variables críticas de operación de estos, son súper relevantes a la hora de lograr los KPIs como el make-up que tiene una planta concentradora, ¿ya? En palabras sencillas, para que nuestros oyentes entiendan, el make-up es la relación que hay entre el agua recirculada que tiene la operación y el agua continental o agua fresca que se extraen de los ríos, de las napas subterráneas que están cerca de la operación, ¿ya? Ese es uno de los dolores que nosotros vemos que se repite mucho. Uh-huh. Otro dolor que nosotros, yo creo que logramos satisfacer muy bien, es todo lo que logramos a través de la automatización, ¿ya? La automatización viene a cubrir este dolor de tratar de ser más eficiente en cuanto a la producción, ya que tenemos que entender que algo que se hace de manera automática tiende a hacerlo mucho mejor que el ser humano, ¿ya? Es como cuando un computador le empezó a ganar a los mejores ajedrecistas del mundo, y hoy en día se sabe que es imposible que un ajedrecista le gane a un computador, porque los computadores piensan cosas al mismo tiempo, va mucho más allá de lo que da la capacidad del cerebro humano. El computador no se cansa, el computador no va al baño, o sea, el computador puede estar haciendo multitasking, que es algo que nosotros no podemos hacer. Entonces, en líneas generales basta con realizar una buena automatización para ya tener un gran beneficio en cuanto a la optimización. Súmesele que nosotros también entregamos servicios de optimización que sobre esta automatización se le fijan ciertas metas de optimización que pueden ser, por ejemplo, la producción, y le ayudan a toda la línea de producción a abaratar sus costos y lograr mayor producción. Hay un dolor que tiene relación, es la interacción entre el humano y la tecnología, que habla de, Juan, tú mencionaste la resistencia al cambio, y en general los operadores aprenden de una forma muy pragmática y aprenden con paradigmas que son no de un siglo, pero a veces incluso de un siglo de antigüedad. Son paradigmas muy antiguos que no están respaldados necesariamente por evidencia que fue creada con las nuevas tecnologías. Entonces son costumbres que están muy enraizadas en el proceso manualmente controlado. Hoy día tenemos un paradigma de control altamente automatizado. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, pasa mucho en cualquier proceso que tenga un tanque de traspaso. Se tiende mucho a buscar que ese tanque esté estable en vez de estabilizar el proceso sacrificando el tanque. Siendo que el paradigma debería ser al revés. El tanque es un elemento de sacrificio para poder absorber los esfuerzos que tú estás haciendo para estabilizar lo que está antes y lo que está después. Entonces, ese tipo de cambios de paradigma se ayudan con la tecnología. Es un dolor porque te genera operación ineficiente. No estás buscando tu óptimo porque estás protegiendo un equipo que está ahí para proteger justamente el proceso. Entonces, a través de la automatización tú generas la estandarización de las buenas prácticas, porque tú obligas a que el sistema le saque todo el provecho a ese elemento de traspaso, a ese elemento de amortiguación de proceso, que puede ser un tanque, puede ser una pila de material seco, que está ahí para variar.
Está ahí para ocupar todo su rango. Y es a través de la tecnología que podemos estandarizar las mejores prácticas y erradicar estas malas prácticas que hoy día se están llevando a cabo por este paradigma que ya está obsoleto. Quería retomar el tema de la resistencia al cambio, que lo encuentro súper interesante en realidad, porque yo he visto que la mayoría de los proyectos de incorporación de tecnología con nuestros clientes tienen éxito cuando se hace una correcta gestión del cambio, ¿ya? Porque en realidad los seres humanos tendemos a ir en contra de lo que no estamos cómodos. O sea, voy a poner un ejemplo en mi día a día, en mi trabajo. Yo recuerdo cuando nos trajeron el Teams por primera vez, uno que supone que es especialista en tecnología, y yo decía, ¿para qué? ¿Para qué si tenemos el Skype? No. Uno tiende a poner trabas, inventar cosas porque está cómodo en una situación. O sea, uno no quiere salir de esa situación a la que está acostumbrado. Y tenemos que empatizar en ese sentido con los operadores, con los especialistas de planta que están acostumbrados a trabajar de una manera, y que vengamos nosotros encima de afuera a trabajar con ellos e imponerles ciertas maneras de trabajar que puede que sean buenas, pero a vista de ello es un cambio. Entonces, hacer esto, acompañar al cliente de la mejor de las maneras, tiende a llevar al éxito. O sea, nosotros tenemos que estar entregando la información adecuada a la gente, todas las herramientas para que ellos se sientan lo más seguro posible en este cambio. Juan, tengo una pregunta. ¿Existen dolores que se repitan o que son más comunes? Excelente pregunta, Constanza. De hecho, de acuerdo a la experiencia que nosotros hemos recopilado acá en Andritz durante todos estos años implementando soluciones de automatización y digitalización en la industria minera, hemos encontrado que hay dolores que se repiten desde el área Chancao hasta Puerto, y así a grandes rasgos todos están asociados a la incertidumbre que trae el mineral, ¿ya? Hay que recordar que la industria minera, a diferencia de otras, es una industria que está sujeta a mucha incertidumbre, ¿ya? Incertidumbre que se deriva por las propiedades mismas del mineral. O sea, es muy difícil estimar cuál es la dureza o el tamaño de la roca que alimenta los procesos. Y eso generalmente tiende a generar variabilidades en las operaciones, y estas variabilidades tienen un costo muy elevado, ¿ya? ¿A qué se refiere esto? A que, por ejemplo, en las áreas de Chancao, que aparezcan bolsones de carga, como le llaman los operadores, a estas montañas de mineral más duro, más pesado, a veces con mayor porcentaje de hierro, terminan desestabilizando los procesos, generando cortes de correa, daños de polines, todos dolores que terminan afectando la continuidad operativa de los procesos y generando pérdidas enormes, ¿ya? En la molienda SAC podemos encontrar el hecho de no tener, por ejemplo, la granulometría de alimentación bien medida, hace que los sistemas de control que están en los equipos no puedan hacer un control regulatorio eficiente, y si el control regulatorio eficiente no opera bien, es casi inviable habilitar un sistema que pueda optimizar el tratamiento. Después, pasando a la molienda secundaria, se repite mucho el dolor de no tener la medición de granulometría final, el P80 en línea, que es súper crítico. De hecho, la molienda secundaria está hecha para lograr el objetivo de tamaño de partículas, y nos encontramos con que este valor no está medido en línea. Entonces, es difícil hacer gestión o implementar sistemas si la variable más crítica no está disponible. Los densímetros también, que son instrumentos que son críticos para la operación, muchas veces no operan bien, están descalibrados, y ese dolor se repite para todas las operaciones, tanto de molienda secundaria como de espesamiento, tanto de concentrado como de relave. En la flotación, muchos problemas asociados a las válvulas de transferencia entre celdas, las cuales no operan bien, y eso inhabilita cualquier sistema de digitalización o optimización que se implemente para poder maximizar la recuperación de cobre. Entonces, hay que recordar de que si las ruedas del auto no funcionan bien, o si tenemos un Ferrari pero le vamos a poner ruedas de piedra, obviamente no va a andar nunca bien. Entonces, hay que a veces volver un poco a las bases y tratar de solidificar eso antes de abordar un sistema de digitalización o de tecnología mucho más avanzada. ¿Quieren agregar algo más? Estamos llegando al final de este capítulo. No, creo que la verdad lo abordamos de forma bastante completa. Este tema lo podemos extender por horas. La verdad es que los dolores siempre dan mucho que hablar, pero creo que en cierta manera ya enfocamos lo principal. Y tenemos claro
cuáles son los focos donde nos vamos a orientar para atacar estos dolores. Por supuesto, bueno, igual cualquier pregunta, sabemos que nuestros oyentes nos pueden encontrar en todos los canales para mandar sus preguntas y así se las respondemos. Contemos un poco, Juan, lo que vamos a hablar en el próximo capítulo. Para dejar los invitados, vamos a hablar de operación autónoma. Súper interesante tema. De hecho, vamos a hacer una conexión tanto con las macro tendencias como con los dolores de la industria minera y cuál es la ruta hacia la operación autónoma, o en palabras más sencillas, cómo la tecnología nos permite subsanar o cerrar estas brechas que hoy en día podemos encontrar en la industria. Perfecto. Bueno, los dejo súper invitados a nuestro próximo capítulo y recuerden que en cada episodio exploramos soluciones inteligentes que impulsan una industria más sostenible y digitalizada. Así que nos vemos en una próxima edición. Gracias. Gracias.